Listo, estamos al aire. Bueno, muy buenos días para todos. Una cordial bienvenida a nuestra hora de la sostenibilidad. Hoy contamos con Ana Lucía Daza, es cofundadora de ARCO, que es una consultora en responsabilidad corporativa, aliado nuestro en los temas de sostenibilidad. Ana Lucía es ecóloga de la Universidad Javeriana, especialista en gerencia de responsabilidad social y valor compartido, magíster en proyectos de desarrollo sostenible, está certificada en Basura Cero. Tiene 12 años de experiencia en sostenibilidad, en gestión de residuos, economía circular. Digamos que vamos a hablar de un tema bien importante como es el sistema de gestión basura cero, una oportunidad de certificar las prácticas ambientales del sector avícola. Todos ustedes saben que hoy es cada vez más difícil demostrarle a nuestros clientes, a nuestros consumidores, todo lo que hacemos en temas ambientales, en temas de responsabilidad social, en temas económicos, de transparencia, es decir, en sostenibilidad. Nosotros, los agricultores, hacemos muchas cosas, hemos avanzado muchísimo, muchísimo, de una manera muy responsable, pero esto no es suficiente. Hacer las cosas bien, hoy por hoy, hay que demostrarlas. Y este es un tema bien importante y que va a contribuir a que nosotros cada día más tengamos evidencias y concretas para mostrarle a nuestros consumidores, a nuestros clientes, que hacemos las cosas bien. Ana Lucía, bienvenida y muchas gracias por tu participación en la hora de la sostenibilidad. Tiene la palabra. Bueno, buenos días para todas y para todos. Muchas gracias por invitarnos a compartir este espacio hoy con ustedes. Em, Como les comentaron ya, vamos a hablar de un sistema de gestión que consideramos desde ARCO puede funcionar muy bien para el sector avícola. Este es un sistema de gestión que es relativamente nuevo. En Colombia particularmente lleva pocos años y hasta ahora como que se está consolidando y se está volviendo cada vez más visible y cada vez más organizaciones pues tienen interés en este sistema de gestión. Y desde mi punto de vista personal, es un sistema de gestión que, digamos que para todo lo que hacen ustedes en las granjas, en las plantas y demás, podría ser relativamente sencillo de implementar y posteriormente de certificar. Em, entonces, la idea de hoy es que vamos a hablar un poquito de esto y les vamos a explicar un poco en qué consiste el sistema de gestión basura cero, de dónde surgió, cómo funciona, qué componentes tiene el manual y por ende la certificación, y digamos qué tipo de cosas conocemos y sabemos que ustedes ya están implementando que les permitiría certificar este sistema de gestión. La idea también es al final, pues que ustedes también nos compartan sus experiencias frente a manejo de residuos que crean que puedan ser valiosas dentro de sistemas como estos y que nos hagan pues todas las preguntas que tengan sobre el sistema de gestión. Entonces, pues bueno, ya me presentaron, yo soy Ana Lucía Daza, yo soy consultora líder en ARCO. Hoy por aquí también me acompaña Pablo Mejía, que también es consultor conmigo. Digamos que yo voy a liderar la charla, pero seguramente él también podrá darnos sus opiniones, pues porque conoce el sector inclusive más que yo. Entonces, pues bueno, voy a arrancar y cualquier cosa pues me van diciendo. Si me oyen mal o lo que sea, pues me avisan. Entonces, empecemos. Eh, el sistema de gestión basura cero es una herramienta de gestión que, digamos que surge y parte de temas relacionados con modelos de economía circular, pues que desde hace unos años vienen siendo tendencia en el mundo. Economía circular entendida como pasar de modelos de producción y de economía lineales en donde se extrae un recurso, se transforma y se dispone, por ejemplo, en un relleno sanitario, a generar ciclos de circularidad, ¿cierto? En donde digamos que los ciclos de los materiales y de los nutrientes continúan siendo útiles en tiempos, digamos, indefinidos. No solo tienen unos ciclos los productos, los materiales o los nutrientes. Y la ecología industrial, que es como esta corriente de analizar cómo desde las diferentes industrias podemos generar sinergias, conexiones para generar menores impactos ambientales negativos y potenciar los positivos.
Entonces, digamos que este sistema de gestión parte de estas dos grandes corrientes que son la economía circular y la ecología industrial, y lo que busca es reducción, reutilización, aprovechamiento y valorización de los residuos sólidos. Cuando implementamos un sistema de gestión basura cero, como su nombre lo indica, lo que estamos buscando es que en nuestra producción se genere la menor cantidad posible de basura, entendida como un residuo que no se puede aprovechar de ninguna forma. Digo la menor cantidad posible porque digamos que esto es un proceso de mejora continua como cualquier sistema de gestión y no quiere decir que cuando yo me certifico estoy generando cero residuos para disposición final. No, no es que esté generando cero residuos, pero sí estoy trabajando para ello, para reducir cada vez más. Y otra aclaración importante es que no solo hablamos, por ejemplo, de reciclaje o de aprovechamiento de los residuos orgánicos, sino también estamos hablando de implementar medidas de reducción en las cantidades de residuos que estoy generando y de reutilización. Ver de todos esos residuos cuáles podría yo reutilizar para que nos, pues para alargarles un poco más el ciclo de vida. Entonces, Basura Cero Global es una entidad que empezó en Colombia y antes era Basura Cero Colombia, ahora se llama Basura Cero Global porque ya está en toda Latinoamérica. Diseña un manual de la mano con Icontec para tener un sistema de gestión, para estandarizar cómo sería un sistema de gestión integral de residuos que tienda hacia esto que les estoy mencionando, o sea, la reducción, la reutilización, el aprovechamiento y la valorización. Entonces, Basura Cero crea el manual con su aliado Icontec. Icontec es la entidad que se encarga de certificar este sistema. Entonces, la certificación como tal termina siendo una herramienta de análisis y evaluación de ciclo de vida y reducción de riesgo a través de estándares dirigidos al fortalecimiento de la gestión integral de los residuos. Este estándar de certificación, como siempre, ustedes pueden tener su sistema de gestión interno y tenerlo, pues digamos, simplemente como una herramienta de control y monitoreo interno y de mejora, o pueden buscar la certificación externa de tal suerte que ustedes puedan compartir esto con sus clientes y otros grupos de interés, pues, relevantes. Como cualquier sistema de gestión, se basa en un modelo PHBA, en un modelo de gestión de mejora continua, y esto hace que sea muy fácil de integrar con otros sistemas de gestión que ustedes ya tengan dentro de sus organizaciones. Es evidentemente y muy fácil articularlo con el sistema de gestión ambiental, por ejemplo, aquellos que están basados en la ISO 14001, pero también se puede articular, por ejemplo, con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si uno no tiene un sistema de gestión ambiental ISO 14001 implementado y certificado, pero sí tiene su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como lo indica la norma, uno puede articular fácilmente este tipo de sistemas y así como que unificar esfuerzos, ¿no? Y no tener un montón de sistemas de gestión dispersos. Aquí en pantalla están viendo algunas organizaciones que están certificadas o están en proceso de recibir su certificación. Hace poco eran 4 organizaciones, ya tenemos varias y pues ya desde nuestra experiencia como consultores les podemos decir que esta es una tendencia en aumento. Cada vez tenemos más organizaciones de diferentes tipos de sectores preguntándonos acerca de este sistema, implementándolo. Entonces creemos que en Colombia y en general en Latinoamérica pues va a tener como pues una gran acogida. Estamos viendo que hay empresas de diferentes sectores, o sea, desde organizaciones como Essentia, del sector de los plásticos muy industrial, hasta temas como el aeropuerto, centros comerciales, por ejemplo, Buen Café o Coca-Cola FEMSA. Bueno, hay digamos que diferentes tipos de organizaciones que están entrando en esta tendencia. ¿Por qué? Porque es el primer sistema de gestión certificable en Colombia relacionado con la gestión de residuos. En Colombia desde hace años hay múltiples regulaciones e iniciativas voluntarias de los productores de todo tipo de industrias en donde empiezan a manejar muy adecuadamente sus residuos, pero no tienen como ninguna herramienta para mostrarlo, ¿no? Como para que les reconozca, un sello que les reconozca esta gestión. Entonces, al ser el primero que hay en Colombia que se está posicionando, pues está cogiendo, pues se está volviendo cada vez más reconocido.
esto no parte, digamos, de una iniciativa propia de Colombia, sino que es una tendencia a nivel mundial. En Europa, desde hace varios años, está el Zero Waste Hero, que es este sello que se creó en Europa justamente para certificar organizaciones que trabajan en generar cada vez menos residuos. Entonces, en Colombia y en algunos lugares como en Estados Unidos o Brasil, se empiezan a manejar estos estándares y después Colombia lo trae a través de Basura Cero Global. Aquí están viendo algunas de las entidades que los han ido implementando en diferentes partes del mundo y que fueron como los líderes sobre los cuales partió este estándar. Y por supuesto, esta tendencia de la que ya habíamos hablado, que es la economía circular, muy liderada por la Fundación Ellen MacArthur en el mundo, hace que estos sistemas cada vez se vuelvan pues más relevantes. Ahora creo que así como todas las organizaciones estamos hablando de sostenibilidad, todas las organizaciones también ya estamos empezando a hablar de economía circular porque digamos que es el nuevo modelo de producción para justamente lograr ser sostenibles. Entonces, todos estos estándares han fortalecido que esto empiece a coger fuerza en Colombia y en todo el mundo. En el contexto nacional, pues están viendo en pantalla ustedes, nosotros les vamos a compartir estas memorias para que tengan pues este resumen. Ustedes están viendo en pantalla algunas, no todas, pero sí algunas de las más relevantes regulaciones o iniciativas que hay en Colombia que cimentan y que ponen las bases para este sistema. La adhesión a la OCDE hace que Colombia requiera cumplir con unos estándares de manejo de residuos y de sustancias químicas por haberse adherido a la OCDE y eso hace que se jalonen todas las regulaciones políticas que hemos visto en los últimos años, ¿no? Hacia el manejo de residuos de envases y empaques, todos los temas de postconsumo, todos los temas de sustancias peligrosas y demás porque pues, cuando hicieron este diagnóstico inicial, antes de que Colombia entrara a la OCDE, encontraron una oportunidad de mejora bastante grande en este país en materia de residuos. Uno de los más importantes, el COMPES 3874, en donde se plantea la política de gestión integral de residuos en Colombia y es la primera vez donde se menciona explícitamente la economía circular como una de las tendencias hacia las que quiere ir el país desde su marco político. Tenemos, por supuesto, el de crecimiento verde, el de los objetivos de desarrollo sostenible, porque un sistema de gestión basura cero le pega a varios objetivos de desarrollo sostenible, pero particularmente al objetivo 12 de producción y consumo responsable. Y, por supuesto, tenemos la Estrategia Nacional de Economía Circular, que se lanzó en 2019, de la cual hablaremos un poco más adelante. Y ya tenemos algunas regulaciones específicas, como todo lo que tenga que ver con la regulación de servicios públicos domiciliarios, el tema de la regulación de los recicladores de oficio, la actividad de aprovechamiento, todas las regulaciones postconsumos, incluida la resolución 1407 del 2018, que es pues, para la gestión ambiental de residuos, envases y empaques, el incentivo al aprovechamiento de residuos, la ley de desperdicio de alimentos, todas estas regulaciones tienen que ver con este sistema de gestión, o más bien, si yo implemento este sistema de gestión, voy a tener una herramienta que me permita apoyar el cumplimiento de varias de las regulaciones de residuos en el país. Simplemente trajimos acá un pequeño pedazo de la Estrategia Nacional de Economía Circular, esa la encuentran súper fácil, si no la han visto, la pueden encontrar súper fácil en internet, o si no se las compartimos también. Digamos que tiene diferentes puntos esta estrategia de economía circular, a quién va dirigida, que va dirigida prácticamente a todos los sectores productivos, académicos, pues a todos los sectores de Colombia. Tiene un diagnóstico inicial, esta metodología donde nos muestran cómo estamos en Colombia hoy en residuos, en manejo de residuos y qué oportunidades tenemos en materia de aprovechamiento, pero hay un punto en particular, que es en el numeral 4, específicamente en el 4.3, en donde Colombia plantea que
para la visión que tiene Colombia para la transformación hacia la economía circular tiene diferentes puntos en donde está el diagnóstico de cómo estamos hoy, en donde están unas pruebas pilotos, en donde están algunas líneas desde la política como lo es envases y empaques y postconsumo, pero adicionalmente tiene este punto que es dentro de los mecanismos para la transformación, lo que se busca es generar incentivos, incentivos para promover procesos de cambio en los sistemas industriales y agrícolas existentes, para que haya nuevos modelos de negocio que migren hacia la circularidad. Y esto incluye programas de certificación y reconocimiento existentes y programas que certifiquen cero residuos. ¿Esto qué quiere decir? Que es posible que eventualmente, es muy posible que eventualmente las organizaciones que tengan certificados sus sistemas de gestión de residuos y que puedan demostrar y trazar este buen manejo de los residuos puedan tener algunos beneficios de cara a, por ejemplo, beneficios tributarios. Y digamos que Basura Cero está haciendo un trabajo grande con el ministerio para ver si es posible llegar a incentivar que además del buen reconocimiento de la organización por tener este sello, también se logren tener incentivos por parte del Estado a este tipo de programas. Esta estrategia pues es bastante reciente, es del 2019 y está en todo el proceso de implementación actualmente. Obviamente que la situación actual de emergencia sanitaria pues ha hecho que todos estos temas pues cambien un poco como todo ha cambiado. Sin embargo, inclusive en el contexto de la emergencia, justamente hemos visto todos cómo la gestión de residuos también eh, ha generado nuevos retos, ¿no? Por ahí leí alguna vez un estudio que en el mundo se aumentó 400% el consumo de plástico, ¿no? Y este tipo de cosas. Entonces, inclusive la situación que estamos viviendo actualmente impulsa aún más que sea necesario implementar estrategias de economía circular y sistemas de gestión internos para el manejo de los residuos que vayan un poquito más allá de lo mínimo legal. ¿Quiénes pueden implementar y certificar el sistema de gestión basura cero? En realidad esto está dirigido a cualquier tipo de empresa u organización, pública o privada, que quiera mostrar hacia afuera su compromiso ambiental y mejorar los sistemas de gestión integral de residuos que ya tiene. ¿Cuál es el requisito mínimo para que yo pueda ir por esta certificación? Debo tener un aprovechamiento mínimo del 34% de los residuos que genero. Entonces, lo primero que yo debería hacer para preguntarme qué tan viable es implementar esto en mi organización es cuantificar los residuos que genero, la totalidad de los residuos que genero y estimar de esa totalidad actualmente cuánto estoy aprovechando, entendiendo el aprovechamiento como el reciclaje, por supuesto, pero también funciona el aprovechamiento de residuos orgánicos, por ejemplo, que ustedes hacen de todos los residuos de la producción. Entonces, pues estoy segura que en la mayoría de las organizaciones que nos acompañan hoy, si no en todas, hay unas buenísimas tasas de aprovechamiento de residuos que les permitirán acceder. Si yo fuera una organización que no estoy en esa tasa de aprovechamiento, no quiere decir que no lo pueda implementar, pero lo primero que debo hacer antes de solicitar la certificación es implementar mecanismos que me permitan llegar mínimo a ese aprovechamiento. Hay una cosa que es importante tener en cuenta y es que como este es un proceso de mejora continua, este es un mínimo, es como la base. Entonces, yo puedo estar en un 34% o en un 40% en el primer año, pero la idea es que yo año tras año busque mejorar esos números, ¿cierto? Y busque ir aumentando, porque justamente la tendencia es a que vayamos cada vez a mayor aprovechamiento y menor disposición final. Esa es como la primera cosa. Y como les dije, pues puede ser cualquier sector. Y hay un tema en particular que es importante aclarar porque suele generar confusiones de este sistema de gestión en comparación con otros sistemas. Y es que este sistema de gestión está enfocado en instalaciones físicas controladas o áreas controladas. ¿Qué quiere decir? Yo cuando implemento un sistema de gestión de calidad o de gestión ambiental, yo puedo en el alcance poner que el sistema de gestión es para toda la compañía, ¿cierto? Para todos los procesos de la compañía o de la organización. En este caso en particular, yo lo que certifico son unas instalaciones específicas. Y esto tiene muchas implicaciones, porque
este sistema, al certificar un lugar físico, me permite controlarlo mucho más y decidir cómo voy avanzando progresivamente. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo empezar por certificar una granja, una sola, o por certificar una planta que yo tengo. O inclusive, que no sé si sería lo más pertinente para el sector de ustedes, pero se podría hacer, certificar el área administrativa y empezar por un lugar. Y año tras año, dentro de mi mejora continua, puedo seguir implementando el sistema en todas mis plantas, en toda mi operación, y voy aumentando la cobertura. Como esto es un sistema de gestión nuevo, yo les recomiendo que si a ustedes les interesa esto y lo quieren implementar, yo sí les recomiendo que empiecen por un lugar inicialmente. Un lugar concreto, que prueben sus registros, que prueben sus documentos, que miren cómo les va y año tras año pueden ir aumentando o pueden empezar, por ejemplo, con sus 3 lugares más estratégicos, en donde tienen mayor producción o lo que sea. Ustedes definirán qué es estratégico para ustedes, pero este sistema de gestión debemos pensarlo para lugares físicos, no digamos para la organización a nivel global. Podemos certificar eventualmente la organización a nivel global, pero cada uno de los lugares físicos que tengamos tendrá que tener su auditoría de certificación independiente. O sea, tendrá un día de auditoría cada una de mis plantas y pues ustedes saben que en estos sistemas para certificarse, pues a uno le cobran por la auditoría. Entonces también para que esto sea viable financieramente, yo sí creo que es importante ir creciendo paulatinamente. ¿Qué beneficios tiene implementar este sistema de gestión? Promueve la innovación en la transformación de materiales y logísticas inversas con proveedores y clientes. Como yo no solo estoy buscando aprovechar lo que genero, sino también reducir la cantidad de residuos que genero, lo primero que yo hago también es analizar mis compras, ¿no? Para ver en dónde puedo reducir consumos y por ende reducir cantidad de residuos que genero. O qué acuerdos puedo tener con los proveedores, por ejemplo, para que me den productos con, no sé, con envases de menos peso y por ende se generen menos residuos. Cualquier tipo de alianzas o de estrategias que yo implemente tanto con mis proveedores o con mis clientes en los casos en donde se pueden generar algún tipo de retornabilidad, que digamos que en el sector de ustedes es un poco complejo por temas de bioseguridad, pero pues digamos que en otros sectores, si uno implementa temas de retornabilidad o por ejemplo, si para el alimento yo pudiera generar retornabilidad en los envases y en los empaques, todas estas estrategias me sirven para demostrar reducción. Y la reducción es uno de los retos más grandes. Uno cree que en residuos el reto más grande es aprovechar, pero cuando uno ya está en ese momento en que uno ya tiene el aprovechamiento de todos sus orgánicos, en donde uno ya tiene implementados todos sus sistemas de reciclaje, en donde uno ya disminuyó al mínimo sus residuos peligrosos que van a incineración o a celda de seguridad, el reto más grande que uno se encuentra es cómo genero menos. Entonces, por eso es que si uno implementa este sistema de gestión, es necesaria la innovación y va a promover la innovación dentro de las organizaciones. Y por supuesto, la reducción es lo que más ahorros me va a generar, porque yo creo que es clave que si uno implementa estos sistemas, logre que la reducción en generación de residuos y el aumento en el aprovechamiento genere unas ventajas económicas, genere unos ahorros financieros que financien en sí el sistema, ¿no? Que financien lo que me va a costar la implementación del sistema, lo que me va a costar la certificación. Y yo creo que a eso es a lo que debemos apuntarle, a que esto sea no solo un tema súper chévere ambiental para mostrar, sino también que sea financieramente viable, ¿no? Y creo que con residuos se pueden generar un montón de ahorros. Ahora les muestro unas cifras de las organizaciones que ya lo han implementado. Motiva a identificar nuevas cadenas de valor para los subproductos o los residuos postindustriales y postconsumo. Por supuesto, buscando otras opciones de aprovechamiento, se van a generar nuevos ciclos, nuevas cadenas, nuevas formas de aprovechar los residuos. Puede ser una herramienta que los ayude a iniciar programas relacionados con responsabilidad extendida del productor, sobre todo en la medida en que ustedes para implementar este sistema de gestión tienen que tener muy monitoreados todo lo que generan y todo lo que ponen en el mercado. Entonces, es por esto que puede servir como punto de partida. Como ya les dije, es complemento a los sistemas de gestión ambiental y inclusive si ustedes tienen un sistema de gestión ISO 14001 o ISO 9001 o 45000 y es un sistema de gestión certificado, ustedes pueden solicitar
en la auditoría de certificación, que en esa misma auditoría también les certifiquen o les auditen el sistema de gestión basura cero, y eso también les va a generar como un ahorro. Em, Les va a servir para ser referente de éxito como organización, plataforma o industria. Como les digo, es un sistema de gestión emergente. Entonces, en este momento, no es como los sistemas de gestión, por ejemplo, de calidad, que ya muchísimas organizaciones lo tienen. Entonces, creo que todavía están en un súper buen momento para diferenciarse gracias a este sistema de gestión. Y puede ayudar a aportar al cumplimiento de las metas establecidas en los ODS, como les dije puntualmente ODS 12, pero también ODS relacionados, por ejemplo, con cambio climático, con agua, con todos los recursos naturales. Mm, También, como ya lo mencioné, ayuda en el cumplimiento de las normas ambientales, específicamente aquellas relacionadas con residuos sólidos. Y va a empezar a generar un aporte para que ustedes puedan evaluar y analizar todo lo que tiene que ver con cambio climático en relación con sus residuos. En la medida en que yo tengo monitoreado todo lo que genero y aumento mis tasas de aprovechamiento, reduzco mis emisiones de gases de efecto invernadero. Hay unas calculadoras gratuitas en Internet que nos permiten calcular cuáles son las emisiones de la gestión de los residuos, y si yo dejo de llevar al relleno sanitario y empiezo al aprovechamiento, puedo calcular muy fácilmente cuánto estoy disminuyendo. Entonces, si además de residuos estoy en mi organización, en una estrategia de cambio climático, implementar estos sistemas me va a permitir medir esos efectos concretos de reducción de emisiones gracias al manejo adecuado de estos residuos. Y tiene todo un tema de cultura organizacional. Ustedes, digamos que son perfectamente conscientes de esto, ni en ningún tipo de organización o inclusive a nivel domiciliario, la gestión adecuada de residuos va a funcionar si las personas no nos involucramos al respecto. Si quien estamos en contacto con los residuos no los separamos adecuadamente, no los entregamos a quien debemos entregarlos. Entonces, dentro de este sistema, por supuesto, tenemos que implementar todo un tema de cultura dentro de nuestra organización hacia la economía circular, hacia el aprovechamiento y manejo adecuado de los residuos. Y por último, para aquellas organizaciones que están en rankings de sostenibilidad internacionales, pues tener estos sistemas ambientales, incluido el sistema de gestión basura cero, puede contribuir a mejorar esa puntuación en temas de, por ejemplo, Dow Jones o los Green Metrics de la sostenibilidad. Adicionalmente a esto puede haber otro tipo de beneficios, como lo sería aquellas organizaciones que toman decisiones basadas en, por ejemplo, tener sistemas de gestión ambiental. Si uno participa en algún tipo de licitación, le pueden dar puntos por tener un sistema de gestión ambiental. Este es un sistema de gestión ambiental, se basa solo en un componente de toda la gestión ambiental, pero de nuevo insisto en que es bastante sencillo de implementar y por ende puede ser una certificación viable a obtener. Las organizaciones que ya están certificadas han evidenciado resultados en materia de reducción de residuos, de reutilización, de reciclaje y de aprovechamiento, que es lo mínimo que pide el sistema, pero también a nivel de impacto económico. Entonces, en global, en aglomerado, se ha evidenciado una reducción del 90% de los residuos que se disponen en rellenos sanitarios, reducción del 7% de los residuos peligrosos que generan estas organizaciones, reducción de los residuos ordinarios, de la utilización de empaques, de la generación general de residuos y de la utilización de papel por proceso. Pues todas las organizaciones que implementan el sistema de gestión basura cero han disminuido la utilización de papel, porque es una de las prácticas con las que empiezan las organizaciones, sobre todo aquellas que son pues muy administrativas, ¿no? De servicios. Lo primero que empiezan es por empezar con programas de cero papel y demás. Entonces, pues esto es una cosa que se implementa y que se evidencia en todas estas organizaciones. El aprovechamiento de residuos orgánicos, entre el 80 y el 100% de los residuos orgánicos que se generan. Y el reciclaje de los residuos, pues que va de los residuos reciclables, valga la aclaración, que va entre el 58 y el 99%. En el tema de reutilización, dentro de nuestro sistema de gestión basura cero, también vamos a poner todos aquellos temas que nosotros hacemos para evitar que un residuo se vuelva que un producto se vuelva residuo, como reparar, reutilizar elementos como los aceites, hacer todo el mantenimiento de maquinaria para alargar su vida útil, reutilización de estivas, bueno, todo ese tipo de cosas.
Y por último, las organizaciones que están certificadas han evidenciado ahorros entre 80 y 4 mil millones de pesos en la operación de sus residuos. ¿Por qué? Porque si a mí el kilo de residuos peligrosos me cuesta 3.000 pesos y yo genero una cantidad interesante de ellos y hago una reducción, pues ahí de entrada voy a tener ahorros. Pero además, todo lo que yo aproveche me puede generar ingresos adicionales o puede hacer que lo que yo pago por el servicio de aseo disminuya. Entonces, necesariamente el hecho de reducir, aprovechar o reutilizar va a tener unas implicaciones positivas a nivel económico. Estas son las categorías de certificación. Esa es otra ventaja que tiene este sistema y es que no es o tengo o no tengo el sello. Yo puedo tenerlo en 3 niveles diferentes, empezar con el más bajito e ir mejorando. Entonces las certificaciones basura cero tienen en nivel bronce, plata y oro, que dependiendo del puntaje que yo obtenga en la auditoría, que ahí están viendo los puntajes, voy a obtener cualquiera de estos y ahí voy a poder tener el sello que están viendo en pantalla para compartir pues en donde yo quiera, en mi página web, en mi producto, bueno, donde yo lo considere pertinente. ¿Cuáles son esos componentes que vamos a certificar? Que son los componentes del manual que se parecen a otros componentes de otros sistemas, si se dan cuenta. El primer componente es el contexto de la organización, que nos da 5 puntos, y es donde yo analizo la organización, analizo cuáles son mis partes interesadas y cuáles son sus expectativas en materia de residuos, es decir, ¿quiénes son mis actores claves para la gestión de residuos? Pues son mis empleados, son mis gestores de residuos, son mis proveedores, por ejemplo. Inclusive, pues la dirección, que tiene unas expectativas y me pone unas metas puntuales en necesitamos tener un aprovechamiento de por lo menos el 50%. Entonces yo ahí lo primero que hago en este contexto es entender muy bien cuáles son mis actores, cuál es el contexto de mi organización en materia de residuos. Al yo estar en un sector, en el sector avícola, el tema de residuos orgánicos es muy relevante, de pronto residuos industriales no lo es tanto, pero tenemos a veces residuos de medicamentos, o sea, como que empezamos a entender por el contexto de la organización cuál es el ecosistema de residuos. Y vamos a determinar, como siempre, cuál va a ser el alcance de nuestro sistema de gestión. Si lo vamos a implementar en una planta, en una granja, en todas, en 3, en 4, ahí es donde definimos el alcance. Eso iría en el contexto de la organización. Después venimos con liderazgo, en donde yo defino los responsables del sistema de gestión en los diferentes niveles de la organización, quién es responsable de diseñarlo, quién es responsable de implementarlo y qué responsabilidades tienen los diferentes colaboradores de cara a ese sistema, que normalmente qué es, pues separar adecuadamente los residuos y entregarlos en las condiciones que se requiere al gestor que se requiere, ¿no? Esa es como la responsabilidad más típica de un colaborador. Pero habrá otras responsabilidades como quién es el encargado de monitorear el sistema y llevar los indicadores, quién es el encargado de auditarlo y demás. Y tenemos nuestra política de sistema de gestión basura cero, que es como cualquier política de sistema de gestión, puede ser independiente o puede hacer parte de mi política integral o de mi política ambiental o puede ser un componente de mi PEGIR. Si yo ya tengo un plan de gestión integral de residuos sólidos de mi organización, yo puedo incluir toda la documentación que me pide el sistema de gestión basura cero dentro de este PEGIR y hacer un PEGIR súper robusto que me permita cumplir con la ley, pero también cumplir con los requerimientos de esta certificación. Yo lo puedo hacer tan sencillo como yo quiera. Eso ya depende de cada organización. Vamos a tener un componente que nos da 20 puntos, que es el de planificación, en donde vamos a analizar qué riesgos y oportunidades tenemos relacionados con el manejo de residuos. Si tenemos un riesgo, por ejemplo, no sé, de algún derrame de algún residuo, si tenemos un riesgo de contaminación cruzada en el manejo de nuestros residuos, todo eso lo vamos a analizar ahí con una matriz de riesgo sencilla. O qué oportunidades tenemos, qué oportunidades de reducción, de reutilización, de aprovechamiento vemos en nuestra gestión de residuos. Vamos a tener en planificación la línea base de la generación de nuestros residuos sólidos. Entonces vamos a identificar qué residuos generamos, de qué tipo, qué requisitos legales y otros requisitos nos aplican por los residuos que generamos, que normalmente lo tenemos ya identificado en la matriz legal, entonces no tenemos que hacer una matriz legal nueva, pero si no tenemos ninguna matriz legal, pues simplemente hacemos una identificación de todos esos requisitos de las normas de residuos que nos aplican. Y por último, definimos cuáles van a ser nuestros objetivos, metas e indicadores del sistema para los 3 elementos del sistema, que es la reducción, la reutilización y el aprovechamiento.
Después tenemos todo lo que tiene que ver con apoyo, que son 15 puntos, y es la definición de recursos para implementar el sistema, recursos humanos, económicos, bueno, todos los recursos que yo requiera para implementar el sistema. Todo el tema de competencia en cuanto a las personas, qué competencia requieren las personas de mi organización para implementar este sistema. Esto también se articula con mi sistema ya normal. Si yo tengo un perfil de cargo, identifico si tengo que hacer unas capacitaciones puntuales en tema de manejo de residuos. Todo lo que tenga que ver con conciencia para la separación en la fuente y manejo adecuado, comunicación y cómo voy a manejar los documentos del sistema de gestión. Me articulo a cómo yo esté manejando la información documentada en mi organización. Si tengo un plan de comunicaciones interna, le incluyo un capítulo que sea todo el tema de basura cero. El componente que más puntos tienen, por obvias razones, el de gestión, ese es el de gestión integral de los residuos sólidos, que da 25 puntos. Y ahí es donde yo voy a explicar y estandarizar y definir claramente cómo voy a hacer la separación y la clasificación de los residuos que genero, cómo va a ser el almacenamiento, cómo los voy a entregar, cómo y quién va a hacer la recolección y el transporte, cuál va a ser la disposición final que va a tener ese residuo o el aprovechamiento o la reutilización, qué controles operacionales debo implementar para el manejo adecuado de los residuos o ya tengo implementados, porque muchas de esas cosas ustedes seguramente ya las tienen implementadas, entonces ahí es importante simplemente que las tengamos documentadas para este sistema y todo lo que tiene que ver con preparación y respuesta ante emergencias, pero para la gestión integral de residuos sólidos. Si en mi organización yo ya tengo un plan de emergencias o de contingencias, que todavía no incluye la parte de residuos porque puede que ya la incluya. Si todavía no la incluye, le voy a incluir posibles emergencias que se puedan dar con estos residuos como las que les mencionaba ahorita. Después viene el componente de evaluación, en donde, como en cualquier sistema de gestión, vamos a evaluar si es eficaz, si estamos cumpliendo con nuestros objetivos. Vamos a tener un programa de auditoría interna, como en cualquier sistema de gestión, y vamos a hacer rendición de cuentas a la dirección. Aquí no tenemos que hacer revisión por la dirección, pero sí rendirle cuentas a la dirección sobre cómo va nuestro sistema. Y finalmente, una cosa que tiene este sistema que sí no tienen los otros, esto digamos que sí es algo diferente, pero sencillo, es el reporte anual. Todos los años debemos hacer un informe con los resultados de nuestro sistema en cuanto a la cantidad que generamos, cuánto reducimos, cuánto aprovechamos, cómo nos fue con nuestros indicadores y qué oportunidades de mejora identificamos para el siguiente periodo. Que si yo normalmente tengo que reportarle a la autoridad anualmente cuántos residuos peligrosos genero, lo que hago es que amplío ese reporte que yo ya estoy acostumbrado a hacer y lo vuelvo un reporte integral. Uno que me sirva para, una parte servirá para la autoridad y el resto servirá para cumplir con este sistema de certificación. Y personalmente creo que el hecho de tener que hacer un informe de resultados anual sirve mucho para apalancar esa gestión, para que no nos esperemos a que venga la auditoría de certificación para tener todo listo, sino que nos acostumbremos a hacer rendición de cuentas de este sistema y del resto de sistemas, ¿por qué no? Como cualquier sistema, pues eso se basa en un PHBA, entonces aquí les proponemos algunas actividades en cada fase, en el planear hacer un diagnóstico inicial de cómo estamos en nuestro manejo de residuos y cómo vamos en nuestros números, el plan de trabajo, el análisis de contexto que lo pueden hacer a través de un DOFA o una herramienta PESTEL, el alcance del sistema, la definición de la política, analizar los riesgos y definir los objetivos. En la parte de hacer, pues toda la documentación del sistema de gestión basura cero, implementar el plan de trabajo, que vamos a hacer estas capacitaciones, que vamos a hacer estas actividades de mantenimiento, estas actividades para reutilización de los residuos, y pues implementar todas estas medidas para hacer la gestión integral de los residuos. En el verificar, vamos a hacer la evaluación de nuestros indicadores, hacer las auditorías internas o externas para la certificación y las inspecciones que consideremos pertinente para ver que en efecto estemos manejando adecuadamente los residuos. Si tenemos un punto ecológico, planear unas inspecciones periódicas para ver que las personas estén separando adecuadamente los residuos. Si tenemos un cuarto de residuos, planear inspecciones para ir al cuarto y verificar que se estén manejando adecuadamente, inspecciones a nuestros residuos orgánicos, todo esto. Y finalmente en el actuar, pues implementar todas las opciones correctivas y de mejora que identifiquemos y el informe anual de resultados del cual ya les hablé. Finalmente, ¿cómo funciona el proceso de certificación? Ustedes lo primero que deben hacer es solicitar la certificación del sistema, en donde la van a hacer a Icontec, con un formulario, y Contec les va a pasar una propuesta comercial de la mano con Basura Cero,
porque en este sistema, como son dos entidades diferentes, funcionan de la siguiente forma. Uno requiere una membresía anual con Basura Cero, que es una membresía que va desde más o menos 600.000 pesos hasta 4 millones de pesos, dependiendo del tamaño de la organización en el alcance de certificación, ¿no? No el tamaño total, sino, pues sí, dependiendo del tamaño de la organización, ellos nos definen un rango de lo que nos cuesta la membresía. Y esa membresía Basura Cero nos va a aportar unas visitas que ellos nos hacen, unos diagnósticos que ellos nos hacen de cómo está nuestro sistema para que nos podamos certificar, a qué tipo de certificación, a qué nivel de certificación podríamos aspirar, nos dan muchas recomendaciones de mejora. En este sistema de gestión, a diferencia del otro, tenemos una entidad que nos acompaña en la implementación. Obvio nos cuesta, pero pues nos va a acompañar en la implementación. Y por el otro lado está Basura, está Icontec, que pues espérenme un segundito, por favor, es quien va a otorgar la certificación y tiene que permanecer independiente del proceso. Y Contec nos va a decir, dependiendo del alcance de nuestro sistema, si necesitamos 1 o 2 días de auditoría interna y nos va a pasar una propuesta de cuánto nos costaría esa certificación. De lo que nos dijeron a nosotros en el entrenamiento, el día de auditoría está aproximadamente en 1.600.000. Si solo una planta, pues yo no voy a necesitar más de un día de auditoría, pero si yo quiero certificar 5 plantas, pues es posible que requiera 5 días de auditoría. Entonces, yo me inscribo a Basura Cero y me inscribo a Icontec. Basura Cero me va a hacer la evaluación, me va a hacer el acompañamiento y cuando yo ya esté listo, voy a solicitar la auditoría externa de Icontec. Icontec va, me hace la auditoría, como siempre, me va a levantar unas recomendaciones, unos hallazgos y me va a decir qué punto tengo y qué cantidad de puntos tengo y me va a otorgar el certificado. Aquí hay otra diferencia, es que no vamos a estar en incertidumbre en la primera certificación porque nosotros ya vamos a haber hecho auditorías internas previamente y la evaluación que nos hace Basura Cero. Entonces, seguramente cuando pidamos la certificación vamos a estar prácticamente listos. Ese es el proceso completo. Les recomiendo que antes de inscribirse a Basura Cero o solicitar la auditoría ya tengan implementado el sistema. Porque en el momento en que se inscriben, pues ya les empieza a costar, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Y ya finalmente para terminar, pues son temas que ustedes conocen perfectamente bien, muchísimo más que yo, pero algunos de los temas dentro del sector avícola que tendrían que ver con este sistema de gestión, pues los residuos que se generan en las diferentes etapas. La idea es que ustedes analicen todas las etapas del ciclo de vida de su organización, identifiquen cuáles son esos residuos que generan para ver en cuáles ya están haciendo acciones o en cuáles pueden implementar nuevas acciones que les permitan llegar a estos sistemas. Por ejemplo, en todo el tema de materia primas y suministro, pues hay una generación de envases y empaques. En toda la producción primaria, ya sea de huevo o de pollo, o inclusive de alimento, pues vamos a tener sobre todo residuos orgánicos de todo tipo, la gallinaza, los rechazos, bueno, mortalidad, las camas cuando son de temas orgánicos, cualquier tipo de residuos químicos que requiramos, por ejemplo, para temas de aseo o desinfección, todo lo que tiene que ver con medicamentos vencidos o los empaques de los medicamentos, cualquier tipo de RAEs que se generen, como por ejemplo los bombillos. Por ejemplo, si yo hago un cambio del sistema de iluminación dentro de mi granja, en donde yo antes tenía bombillos ahorradores y me pasé a iluminación LED, ahí voy a hacer una reducción en los residuos que genero y eso me sirve como parte del cumplimiento del sistema de gestión basura cero. Todos los reciclables típicos ordinarios que generamos en las organizaciones y, por ejemplo, temas como dotación, elementos de protección individual, todos esos también son residuos que tenemos que tener en cuenta. Y ya en el beneficio, pues los que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué dejamos el transporte y la comercialización aparte? Porque depende del alcance del sistema de gestión y de cómo ustedes operen, si lo incluyen o no. ¿Por qué? Porque como vamos a certificar, por ejemplo, la granja, no vamos a certificar el transporte, si me hago entender. O sea, si ustedes generan residuos durante el transporte, como residuos del vehículo, o inclusive, no sé, si hay, por ejemplo, una mortalidad o lo que sea, esos residuos los podemos incluir de nuestro sistema, en nuestro sistema de gestión basura cero, siempre y cuando retornen a nuestro lugar físico que vamos a certificar. Entonces, el transporte y comercialización, este proceso, si se va a incluir o no, depende
de cómo manejen ustedes ese tema, porque puede ser que, por ejemplo, el camión no sea mío y todos los residuos lo maneja mi proveedor, entonces no hace parte de mi sistema, o por el contrario, cuando yo llevo después del beneficio, llevo el pollo a la comercialización, lo llevo en unas bandejas que son reutilizables y vuelven esas bandejas reutilizables, si las monitoreo, si las mido y hace parte de mis indicadores del sistema de gestión. Entonces eso ya depende de la operación de cada uno. ¿Qué elementos podemos hacer en estas diferentes fases como para mejorar nuestra gestión de residuos y aumentar el aprovechamiento? Comprar a granel. Cuando hacemos compra a granel hace parte de la reducción en la generación de los residuos, porque obvio generamos menos envases y empaques. Reutilizar envases, empaques o reciclarlos en los casos en los que se puede, por ejemplo, cuando hay unos costales o unas bolsas en donde viene alguna materia prima y yo después utilizo esa para comercializar el abono. Eso es una reutilización, entra dentro de los indicadores del sistema. Todo el reciclaje que ustedes hagan y empezar a establecer dentro de mis modelos de compra criterios ambientales para reducir la generación de los residuos, ¿cierto? Ya en el resto de la cadena, pues el aprovechamiento de los orgánicos, que pues es algo que se hace en la industria, entonces no voy a entrar en detalle, todo el tema de reciclaje, también reutilización y todas las optimizaciones que hagamos en los procesos, por ejemplo, para reducir pérdida de alimento. Eso, cuando yo estoy implementando procesos para reducir el desperdicio de alimento, estoy reduciendo los residuos que genero y por ende también entra como parte de mi sistema. Todo lo que tengan de sistemas de bioseguridad y manejo de huevo ayuda a generar menos residuos y menos desperdicios, entonces también entra temas de sensibilización con colaboradores, todas las mejoras en infraestructura y tecnología que hagan que se generen menos residuos, equipos más eficientes que se dañan menos rápido, el ejemplo que les ponía de los bombillos, bueno, todo lo que hacen para mejorar entra dentro de este sistema y todo el mantenimiento preventivo de los equipos. Creo que ya cumplí y me pasé 3 minutos, entonces pues voy a dejarlo hasta acá para que me cuenten si tienen, qué les parece este sistema, si lo ven interesante para sus organizaciones y cualquier pregunta que pueda surgir de todo lo que acabo de compartir. Ok, Espero haber sido clara. ok, Ana Lucía, muchísimas gracias. No, un tema súper interesante y yo creo que muy asequible para los agricultores, para los productores avícolas, como quiera que llevan trabajando mucho tiempo en todos estos temas, ¿no es cierto? Yo quisiera, pues, de todo lo que dijiste, que es súper interesante, yo rescataría el tema, el concepto fundamental de esto, y que tú lo dijiste, que es la clave de la reducción de residuos. Porque no se trata de una solución de final de tubo, ¿no es cierto? Aquí está todo el concepto de producción más limpia. Porque si yo monto un sistema para manejar los residuos, al final del día es un sistema de final de tubo, ¿no es cierto? La clave está en reducir la generación de residuos. Ahí está como, y eso lo que va a conseguir es que me vuelve más eficiente en mis procesos, ¿cierto? Y por ahí estoy ganando también en temas económicos. Me parece tremendamente interesante y muy asequible para los agricultores. Yo quería preguntarte, en ese 34%, eso se hace con base en peso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchísimos residuos, incluyendo las gallinazas, pollinazas, que la gran mayoría valoriza, ¿no es cierto? Entonces, y tienen un peso, yo creo que es el mayor peso que tiene el sector. Nosotros somos productores, grandes productores de biomasa. Y toda esa biomasa, las gallinazas y pollinazas tienen un peso específico muy importante. Esto se hace el 34% por peso de toda esa Así variedad. es, tú calcularías todo lo que generas, por ejemplo, en la granja, todo, absolutamente todo. Y de ese todo calculas cuánto estás aprovechando. Y de ese cuánto estoy aprovechando incluyes aprovechamiento de residuos orgánicos, como la gallinaza, por ejemplo, y otro tipo de aprovechamiento que hagas si haces algún tipo de reciclaje o lo que sea. Em, y si eso te da 34% o más, que seguramente va a pasar, pues ya puedes acceder a que te certifiquen. Ese es como el mínimo que requieres para que te certifiquen. Por eso es que yo creo que en este sector el reto no está necesariamente en las tasas de aprovechamiento, sino en la reducción, En la justamente. reducción, evidentemente, claro, Ujú. claro. Y lo que tú dices, ¿no? Es fundamental tener todo documentado previamente, de tal manera que Clave. el día que llegue la auditoría
pues ya lo tienes todo documentado, simplemente es chequear y verificar, ¿no es cierto? Entonces, Sí, eso es un tema así muy, es. muy importante. Bueno, no sé, Estefanía, ya te dejo la palabra para ver si tienes preguntas allí para Ana Lucía. Vale, perfecto. Bueno, muy buenos días a todos. Aquí ya nos han hecho como varias preguntas. Ana, primero nos pregunta Viviana Pico, ¿con cuál norma técnica me certifica el ICONTEC? Es el manual del sistema de gestión basura cero. Ese es el estándar. Es Ok, un manual perfecto. específico del sistema de gestión basura cero. Ok, mira, también hemos visto que pues desde ya hace 2 años venimos trabajando en la norma de envases y empaques. No sé si nos cuentas un poquito cómo las empresas pueden articular el cumplimiento de esta norma con esta certificación. Pues mira, lo primero que van a hacer es todos los envases y empaques que, mejor dicho, todos los envases y empaques que ustedes generen dentro de su organización y que aprovechen entrarían como parte del sistema de gestión. Si yo tengo algún esquema, lo primero en lo que me va a ayudar el sistema de gestión y cómo lo voy a articular es en el monitoreo, en esa línea base de lo que yo genero. Lo que yo genero tanto internamente como lo que yo pongo en el mercado en el caso de la resolución 1407. Entonces, que es como una de las primeras cosas que tenemos un reto para cumplir esta norma de la resolución 1407 y es saber las cantidades. Cuando yo implemento el sistema de gestión basura cero, una de las formas de reducción, una de las estrategias de reducción que yo puedo implementar es cómo hago para poner menos residuos en el mercado. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si yo establezco estrategias también para reducir la cantidad de envases y empaques que pongo en el mercado de cara a tener pues metas más bajas en cuanto a la resolución 1407, también me va a ayudar. Pero es súper importante hacer una aclaración que a mí me llamó la atención y es que como yo certifico es una planta o un lugar físico, eh, yo no certifico el residuo post consumo a menos de que tenga una estrategia de retornabilidad. Entonces sí es importante diferenciar eso. No es que yo vaya a certificar mi programa de postconsumo, por decirlo de alguna forma, sino que yo voy a certificar todo el manejo que le estoy dando a mis residuos como organización. Entonces sí tiene que ver y se relaciona, pero no es lo mismo, digamos. No porque yo tenga un sistema de gestión basura cero, necesariamente voy a cumplir la resolución 1407, pero si yo tengo un sistema de gestión basura cero, es bastante probable que esté aprovechando cantidades interesantes de envases y empaques que me van a servir también para cumplimiento de la norma. Ok, perfecto. Uh -huh. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Qué lineamientos normativos o guía emplean para definir los parámetros de certificación? Es la misma, digamos que es un manual que es el estándar que se estableció desde Icontec y Basura Cero, el manual de sistema de gestión Basura Cero, que tiene esos componentes que les mostré hoy. Todo el tema de contexto, de planificación, de implementación, y en ese manual es que están los requisitos que de hecho se los resumí hoy. No van a encontrar, digamos, nada extraño, diferente a lo que les conté hoy o a lo que les compartiremos en esta presentación. Eh, porque simplemente son esos requisitos que vimos hoy son los requisitos que necesitamos para implementar este sistema. De pronto alguna cosa que no mencioné, el auditor interno tiene que tener competencia, entonces debe estar certificado como auditor interno gestión basura cero. Esa es la única cosa que de pronto no mencioné que hace parte de ese manual y que hace parte de los requisitos que tenemos que cumplir. Es esa norma, es el único estándar que hay en este momento, manual del sistema de gestión basura cero, de Icontec y basura cero global. Ok, perfecto. Mira, acá hay otra pregunta. Nos dicen, ¿cuánto es la vigencia de la certificación? Y si solo lo certifica el ICONTEC. Sí, entonces, la vigencia funciona como los otros sistemas. Yo tengo una primera auditoría de certificación, después voy a tener anualmente auditorías de seguimiento, no de certificación, sino tengo dos de seguimiento y al cuarto año vuelvo a certificar. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en este momento solo lo está certificando el ICONTEC, que eso puede ser, digamos, una desventaja si yo tengo certificado mi sistema con otra entidad, pues me tocaría o migrar todo a Icontec o Basura Cero
lo dejo aparte dentro de mis auditorías y lo certifica, porque en este momento solo lo certifiqué con TEC acá en Colombia. Solo lo está aquí en Colombia. Ok, perfecto. Bueno, con respecto a ese porcentaje del 34% que hace relación a la gestión de basura cero, ¿por qué determinaron ese porcentaje, Ana? ¿Qué criterios tuvieron en cuenta para determinar pues, que es esa cifra y no una cifra menor o mayor? Sí, yo hice la misma pregunta cuando hice el curso, porque también me llamó la atención ese valor. Lo que ellos hicieron fue basarse en las estadísticas y en la información que existe actualmente del manejo y de aprovechamiento de residuos en Colombia, pues sobre todo desde el sector industrial, pero a nivel general de todo tipo de organizaciones. Y como sabemos, en Colombia, bueno, en realidad no tenemos cifras tan exactas, hay digamos que varias fuentes, pero básicamente se dice que en Colombia aprovechamos el 17%. Entonces, plantearon este valor como una oportunidad de mejora, de aumentar, pero no querían poner una tasa como el 70% o algo así súper retadora inicialmente porque no quieren desincentivar el sello. Quieren que más bien las empresas pues puedan empezar a manejar bien sus residuos porque además del aprovechamiento, si tú te das cuenta, este sistema implica tener identificados los requisitos legales, tener todo controlado, incluyendo lo que no aprovecho, por ejemplo, los peligrosos los tengo que tener controlado. Entonces es una forma de contribuir al manejo adecuado de residuos en donde ponen un tope que dependiendo de la organización uno lo puede ver como retador o no. Eh, a mí se me hizo chiquito, si se lo soy sinceramente, cuando yo dije 34, yo dije, esto está re fácil. Eso fue lo primero que yo pensé. Sin embargo, después entendí que con las tasas que tenemos de aprovechamiento en Colombia, igual sí hay un reto y la idea, como lo dije, ese es un mínimo, pero yo todos los años tengo que aumentar. Año tras año tengo que aumentar mis tasas de aprovechamiento para mantener este certificado, porque este certificado es de impacto, no es solo de tener documentos. Ok. Entonces, no solo yo debo tener el sistema como documental, sino yo debo evidenciar mejora en el aprovechamiento de los residuos. Entonces, ya va a llegar un punto en que yo llegue a mi tope, digamos que sea un 70 o un 80%, y voy a tener muchos retos es en reducción y en inventarme nuevas formas, ¿no? Entonces, si ustedes tienen unas tasas mucho más altas, pues el reto lo encontrarán en el otro lado. Ujú. Vale, perfecto. ¿Hay algún tipo de porcentaje en ese aumento o en esa mejora que tienen que hacer anualmente o digamos que solamente hay que evidenciar que se está trabajando en el tema y se está mejorando anualmente? Así es, tal cual. Así es, tal cual. Hay que evidenciar mejora. No nos dicen en mínimo un 10 o en 5, esto no es una norma, esto es voluntario, entonces eso ya depende de cada uno. Y también de lo que le exijan a uno los grupos de interés, ¿no? Porque los grupos de interés cada vez son más exigentes con estos temas de residuos. Sí, así es. Bueno, aquí nos hacen una pregunta ya frente a, digamos, en la utilización del sello en el producto final. Entonces nos preguntan si la empresa tiene diferentes procesos productivos, por ejemplo, granjas de pollo, plantas de beneficio, planta de incubación, pero solamente aplico el sistema en uno de ellos, no sé, por ejemplo, en granja, podría utilizar ese sello en mi producto final, por ejemplo, en carne de pollo o en huevo de mesa. Hay un manual específico de cómo se utiliza el sello que se los puedo compartir a los que estén realmente interesados de esto. Tú me dices, les mando estas memorias y tú se las compartes a todos. Bueno, eso lo cuadramos ahorita. Hay un manual de Esto cómo igual, utilizar. este webinar va a quedar grabado en el canal de YouTube de la Federación, entonces también lo pueden consultar allí, pues tu presentación y también si me compartes tu presentación, también lo enviamos por correo masivo. Perfecto. Entonces, hay un manual de utilización del sello. Ahí el tema es utilizarlo transparentemente. Es decir, si yo solo certifico la planta, pues el sello, hay que aclarar que el sello lo tiene la planta, no toda la producción. Si me hago entender, es un tema de transparencia. Entonces, pues yo puedo utilizar el sello, pero debo aclarar qué es lo que está certificado. Ok, perfecto. Nos dicen, nosotros como avicultores estamos dejando pasar esta gran oportunidad, ya que un porcentaje muy alto en el sector nos está generando como residuo. Esto es más como un comentario, Un creo. comentario. Ujú. Sí. Sí, esto es una oportunidad enorme, Eh, yo creo, para ustedes. sí, es un comentario.
Acá en los indicadores, nos dicen aquí, los indicadores que llevamos con Cornare, ellos reportan un aprovechamiento por encima del 80 o 90% para el tema de orgánicos, es decir, digamos que ya se viene evidenciando como ese trabajo de los productores y que realmente, pues, digamos que esto sí sería una oportunidad para visibilizar el trabajo del sector en implementar acciones que cada vez lleven a, pues digamos, a acciones enmarcadas en el tema de economía circular. De acuerdo. Es que por eso es que yo creo que es tan pertinente contarles esto, porque cuando nosotros vimos este sistema, empezamos a aprender sobre este sistema ya como empresa para acompañar a nuestros clientes en el proceso de implementación. Pensamos que este sector es un sector ideal en donde este sello va a ayudarlos a visibilizar todo lo que hacen en materia de gestión de residuos. Entonces, pues por eso es que estamos hoy contándoles esto, porque genuinamente creemos que es una oportunidad. Ahí apareció Pablo, no Sí, sé si de quiera acuerdo. complementarme en Sí, algo. sí, perdón, con buenos Le veo días la para cara. todos y todas. Quería ahí complementar algo y yo creo, Ana ahorita nos presentó como las categorías del sello que hay. Entonces, entendiendo las buenas prácticas que se desarrollan en el sector, esas altas tasas de aprovechamiento que ya están probadas, yo creo que desde el sector la orientación debería estar en apuntarle a una de las categorías altas del sello, porque creo que la oportunidad está, eh, creo que es muy cumplible, entonces pues hay que tirarle esas altas. Ojalá fuéramos el primer sector en asegurar que todas las certificaciones que se generen desde el sector estén en la categoría más alta del sello. Ok, de acuerdo, Pablo. Acá hay un estudio que relacione el sello con el incremento en ventas de productos que tiene. O No sea, creo. Ana ahorita nos presentó unas cifras, pero más en términos de reducción de costos y de algunos beneficios como económicos. No conozco yo, Ana, no sé si tú conocerás No, algo ya en términos de ventas. es que lo que pasa es que este sello es muy reciente, entonces está empezando, es emergente. Entonces, las organizaciones que tienen este sistema certificado son pioneras todavía. Yo supongo que cuando pasen un par de años, hayan más organizaciones, parte de lo que se va a analizar es eso. Ojalá, ojalá que el hecho de que uno maneje bien sus residuos se viera reflejado en sus ventas. Lo que sí estoy segura es que se pueden generar beneficios económicos, pero no sé si haya una relación directa en cuanto a las ventas puntualmente. ok, perfecto. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. No sé si alguien más de los asistentes quiere hacer alguna pregunta para Pablo o para Ana Lucía. De igual manera, nos están preguntando sobre las memorias de la presentación. Les recuerdo que pues todos estos webinars están siendo grabados y posteriormente los montamos en la página de FENAVI y en el canal en YouTube, en donde pues también pueden consultar constantemente pues todas las charlas que hemos venido haciendo. Bueno, creo que no tenemos más preguntas, entonces Ana Lucía, Pablo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. De verdad que esta información es muy valiosa para nosotros y poder incentivar pues a los productores a desarrollar este tipo de iniciativas y en unirse a este tipo de certificaciones pues nos va a ayudar mucho a todos como sector a visibilizar el compromiso que tienen los productores por realizar y por desarrollar producciones cada vez más sostenibles. Muchísimas, Así es. muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día. Buen día. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Vale, chao.